tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y bueno, pues hoy una noche pues bastante fría, pero bueno, aquí en nuestros estudios con el calorcito de siempre. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos recibiendo allá en casita. Y bueno, el día de hoy, queridos amigos, esta es una emisión más de su programa Caminemos Juntos. Ya saben ustedes que este programa es precisamente pues tratando de platicar con ustedes los temas diarios de la familia, de nosotros como seres humanos cotidianos, ¿no? Como personas normales que somos, hasta qué punto nos van afectando muchas cosas que tenemos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando, queridos amigos, sobre la orientación sexual. Ese es el tema. La orientación sexual nos sigue perturbando en nuestra vida diaria. Bueno, pues ojalá, queridos amigos, se puedan comunicar con nosotros vía mensajito a través de nuestras redes sociales. Y bueno, para el tema, pues obviamente tenemos que tener la presencia de una experta. Y bueno, pues contamos nuevamente con la psicóloga Ana Elvia Guerrero Resurrección, a quien le doy la bienvenida. Licenciada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, licenciado? Buenas noches, me encuentro muy bien, como lo decía al inicio, con un poco de frío, pero pues muy contenta de estar nuevamente con usted y abordando estos temas que son mucho de interés para las personas que nos están viendo. Pues vamos a iniciar, queridos amigos, con el tema. Evidentemente, siempre la semana pasada platicábamos un poquito de qué son los prejuicios. Y comentábamos que los prejuicios son juicios de valor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues simplemente, queridos amigos, que nosotros como seres humanos estamos previstos para entender lo que es lo bueno y lo que es malo. Y hacemos precisamente un juicio en el que entendemos que está bien y que está mal. Sin embargo, no siempre en estos juicios de valor que hacemos estamos bien entendidos. Incluso les puedo decir que muchos años hemos vivido en la falsedad. Porque lo que te enseñan en primaria o en secundaria, incluso en la universidad, y te lo enseñan como una verdad absoluta, pocos años después se convierte en una falsedad. Y es que déjenme decirles que la ciencia, precisamente a quien nos gusta ese tema, sabemos que la ciencia siempre va a tener una puerta que va a tener la oportunidad de demostrar que eso que hoy nosotros creemos que es verdad es falso. Y entonces, imagínense, peor con los prejuicios cuando nosotros creemos que algo está mal o algo está bien. Y es que durante muchos años en la vida nos han enseñado, o así se tuvo la creencia, de que lo normal era ser un hombre o ser una mujer. Y las personas que se ubicaban raritas porque con cuerpo de hombre, pero tenían ademanes de toda una dama, pues no estaba bien visto. ¿Por qué? Porque era antinatural, decía. Fíjense que yo leí hace muchos años un libro. Me sorprendió la forma en cómo el autor describía que en el ser humano tenemos una serie de sustancias químicas precisamente que hacen que realicemos pues, muchas funciones. Y una de ellas es que tenemos hormonas que precisamente son las generadoras o causantes de las características femeninas o las características masculinas, ¿no? Entonces, pero me sorprendió, y esto, bueno, lo va a ahondar seguramente nuestra invitada, me sorprendió porque el autor decía que no porque seamos hombres significa que nuestra carga de testosterona, que es lo que nos hace tener la voz más grave, ¿sí? Y en el caso de la mujer, los estrógenos
este, hacen que las hormonas que tiene la mujer, pues tengan ciertas características, la voz más delgada, etcétera, ¿no? Pero decía el autor que no necesariamente todos los seres humanos tienen la misma carga de hormonas, todas las mujeres, y la misma carga todos los hombres. De tal manera que como vamos a entenderlo así, somos como un vaso, a veces medio vacío, a veces más lleno, a veces súper lleno, y eso hace que, por ejemplo, si haya hombres, seres humanos varoniles que tengan mucha carga de testosterona, bueno, a lo mejor tienen pelo en el pecho, no sale mucha barba, pero fíjense, dicen que la testosterona también es causante de que seamos violentos y agresivos, o al menos tenemos más ese botón de disparar esa situación, ¿no? Y los que tienen menos, pues a lo mejor tienen otras características. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema, licenciada? Bueno, primero que nada, lo que usted menciona de la testosterona y bueno, en este caso también mencionando lo que es la hormona femenina, que es la progesterona, estas son dos hormonas que como tal están, bueno, digamos que vienen siendo como más exclusivas de un género, es decir, un varón, un hombre, es aquel que va a generar ese nivel de testosterona y en este caso la mujer, en este caso va a estar segregando esa hormona que es la progesterona. Como usted lo mencionaba, licenciado, durante un tiempo el hecho de que tú nacieras con un aparato reproductor femenino y uno masculino, eso hacía que ya se te determinara tu sexo, es decir, ser mujer, ser hombre, y bueno, de ahí venía asociado esta función de cada una de las hormonas. Entonces quiere decir que una carga hormonal, pues la función como tal era hacer, bueno, brindar esa caracterización, esa función para cada uno de los aparatos, pero también con la formación del cuerpo, de los órganos, durante las etapas del desarrollo, pues una carga de estrógenos pues va a provocar o va a permitir un ciclo menstrual en el caso de una mujer, en el caso del varón, pues el engrosamiento del vello, el cambio de la voz, el temperamento. Entonces, hasta ese tiempo, pues considerábamos que solamente existían estos dos géneros y que en base a ello es como se determinaba la sexualidad. Entonces, al ser hombre, pues se creía que pues vamos a ser heterosexuales, es decir, nos vamos a fijar, vamos a tener una atracción hacia una mujer y la mujer también de igual manera tiene que fijarse en un hombre. Entonces durante mucho tiempo se vino creyendo y se vino tomando como verdad, como cierto, como lo decía el licenciado. Y entonces, ¿qué sucede cuando pues nos vamos dando cuenta, como sociedad nos vamos dando cuenta que hay personas, hay varones que no son heterosexuales y que se empiezan a fijar por, en este caso, por personas de su mismo sexo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Nos empezamos a dar cuenta que estamos rompiendo o esas personas están rompiendo lo estipulado, lo que se creía correcto. Entonces, como sociedad, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Decimos, eso no está bien. Sí, fíjense que ahorita me estaba yo acordando de, yo hace rato que en mi intervención no me acordé que, bueno, es la testosterona, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Y que efectivamente, nosotros, en pocas palabras, queridos amigos, no todos vamos a tener la misma cantidad de testosterona, ni de progesterona, y bueno, menos de estrógenos, ¿no?
Y por eso, queridos amigos, somos en realidad seres únicos y independientes, ¿no? Entonces, por eso es que la humanidad tiene tanta diversidad y somos, en pocas palabras, gorditos, chaparritos, largos, algunos más llenitos, algunos más delgados. Bueno, así queridos amigos, como andamos en la calle y de repente vemos diferente tipo de personas, así somos en el interior, así son en la química y en todo, ¿eh? Por eso es que, por ejemplo, incluso hasta en las enfermedades, si tu papá, tu mamá tiene glucosa alta, también lo más seguro es que tú lo vas a tener, ¿no? Entonces, me estaba yo acordando ahorita, ya me acordé, cuando daba yo clases en una escuela, pues platicaba yo, no me acuerdo qué tema nos tocó precisamente en relación a la sexualidad, ahorita que tú dijiste heterosexual, ¿no? Y de repente, pues estamos hablando de eso y eran poquitos alumnos que yo tenía, eran como 10 en la preparatoria, y de repente estaban así, ya saben cómo se sienten, así como que, ¿no? Sí. Y de repente agarro y le digo, le digo, tienes cara de ser heterosexual. Y pues ya saben, entonces se le quedan mirando y dicen, no, profe, yo no soy heterosexual. Y obvio, quien sabía quién era heterosexual, pues se echó a reír, ¿no? Cuando él, en ese momento, y ahorita que tú dijiste la palabra heterosexual, pues es la persona, queridos amigos, yo sé que muchos lo sabemos, es la persona que tiene su inclinación hacia el sexo contrario, es decir, si eres hombre, pues te van a gustar las mujeres, y si eres mujer, pues te van a gustar los hombres, ¿no? Pero de repente utilizamos términos, queridos amigos, principalmente para los jóvenes, que no lo entienden, ¿no? Y entonces sí me acordé en ese momento, yo le digo así, y negó ser heterosexual. Y entonces todo mundo, bueno, todos los que estábamos ahí presentes, de repente les digo, le empezaron a hacerle burla, a decirle, entonces te gustan las personas de tu mismo sexo. Entonces, de repente ya le cayó el 20, sí. Comprendió, bueno, en ese momento no entendía bien, y dice, bueno, ¿qué onda, no? Entonces, fíjense, parece que nada, pero hasta un concepto que se puede manejar, pues en los medios de comunicación es importante que sepamos, pues, así como un término tan sencillo que es heterosexual. Pero, Anita, la gente, en primera, nuestra sociedad en Teciutlán, en nuestra región, ¿sigue siendo una sociedad conservadora? ¿Tú cómo la ves? Sí, claro que sí, y en general en diferentes partes de México aún lo somos y más aquí en la zona. Voy a comentar un poquito. La semana pasada tuve la oportunidad de tomar un curso con una sexóloga y precisamente ella estaba abordando esta parte de las preferencias sexuales y nos ampliaba un poco el panorama acerca de entender esto de las famosas siglas que es el LGTBSQ, si no me equivoco, creo que son las últimas. Entonces, pues bueno, ella hacía énfasis en entender cada una de estas diversidades y mencionaba de cómo al principio, cuando empezamos a aceptar la homosexualidad, solamente creíamos que en este caso existía las mujeres que eran lesbianas, es decir, mujeres teniendo una preferencia sexual por mujeres, que después se agregó lo que es el término de gay, que en este caso es hombres sintiéndose atraídos hacia hombres, pero de ahí poco a poco empezaron a agregarse las 3T, que es transvesti, transgénero y transexual, ¿no? El transvesti es aquel que pues bueno, nada más se va a sentir atraído por utilizar vestimentas de una mujer, pero como tal no tiene un gusto por personas de su mismo sexo. De ahí el transgénero, pues es aquel que va a tratar de cambiar de sexo, y esto es algo bien interesante porque pues hoy en día existen personas que pues se sienten totalmente como mujeres,
pero pues anatómicamente tienen un cuerpo y tienen un aparato reproductor masculino. Entonces, pues estas personas, gracias a la ciencia, a los avances que existen, pues bueno, han podido poco a poco ir cambiando, sometiéndose a cirugías, tratamientos de hormonas, para que de esa manera vayan transformando su cuerpo y pues bueno, como tal hagan un cambio de género, ¿no? Entonces, transgénero y transexual, que bueno, es realmente ahorita no me acuerdo cuáles eran las características, pero ya de ahí viene toda esa variedad. La S mencionaba que es aquellas personas que son asexuales, simplemente no tienen como tal una preferencia o un deseo sexual. Y por último están las Q, que se supone que son personas que en cualquier momento puedes despertarte sintiéndote gay, al otro día puedes despertar sintiéndote lesbiana y al otro día puedes sentirte atraído por personas del sexo contrario. O sea, es como una subida y bajada entre cada una de las preferencias sexuales, ¿no? Entonces, en ese curso esta sexóloga nos mencionaba de que pues bueno, toda esta diversidad sexual se está dando y que por eso es importante que empecemos a entender toda esta diversidad, porque también esto nos va a ayudar a lo que usted me preguntaba, en este caso ir poco a poco cambiando esas ideas conservadoras de la sexualidad, para que no nos asustemos y no solamente nos quedemos con esa idea de que las mujeres deben estar con los hombres y que los hombres solamente con las mujeres, ¿no? ¿Y tú no entiendes eso? ¿Vale? ¿Tú no entiendes eso? Sí, claro. Yo soy conservador. No es cierto. No, fíjense que sí es cierto lo que dice Anita, que la verdad yo sí creo que todavía seguimos siendo una sociedad conservadora. ¿Qué significa? No aceptamos todavía mucha gente, y más la gente que somos más adultas, yo creo que ya rebasamos los 50 años, yo creo que todavía no aceptamos fácilmente que dos hombres los encuentres en la calle tomados de la mano. Bueno, no dos hombres, dos seres humanos, que es lo que sería lo correcto hablar, tomados de la mano. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de la discoteca o de los antros, era más normal encontrar a dos mujeres de la manita, y manita, para acá y para allá, y no lo veías mal, por decirlo así, ¿no? Pero sí, cuando encontrabas dos chicos con apariencia varonil que se agarraban de la mano y eso, pues sí, ya lo veía así como que, es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiende a ser, pues, más filial, más emocional, a manifestar más sus sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el acompañamiento del baño, ¿no? Yo me acuerdo que, oye, ¿me acompañas al baño? Van al baño, ¿no? Sí. Nosotros, pues, o sea, ¿me acompañas al baño? Vaya, hasta es de burla, ¿no? Entonces, la pregunta allá en casita, ¿qué harían ustedes como padres de familia, como hermanos, como amigos? ¿Qué harías, la verdad, si supieras que una persona muy allegada a ti es homosexual, es lesbiana, es gay, bisexual, transexual y etcétera, etcétera, todo lo que mencionó ahorita que ya lo escuché? ¿Qué harían allá en casita, queridos amigos? Platíquennos, porque yo creo que sí seguimos siendo una sociedad conservadora que se espanta todavía un poquito. Ya no tanto, afortunadamente, porque la verdad es que yo ahora veo que con la apertura en nuestra región, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Puebla, de las universidades, muchas que tenemos aquí en el centro, pues Teziutlán se está convirtiendo en un centro cultural muy importante, pues ya veo a muchos jóvenes con esa apertura, afortunadamente. Porque yo no creo, y ahorita es la pregunta que le voy a hacer a Anita, yo no creo que los chicos jóvenes o no tan jóvenes, teniendo conocimiento que ellos sienten esa inclinación, porque además, queridos amigos, ¿cómo sacamos esas sustancias químicas del organismo de una persona? Antes se pensaba que a lo mejor tenía el chamuco adentro, ¿no?
y que a lo mejor con una sesión de brujería podía sacarle ese espíritu maligno que tenías en tu interior, ¿no? O sea, podíamos pensar muchas cosas, por eso es que hablamos de los prejuicios, de las cosas equivocadas, ¿no? Y entonces, ¿cuántas cosas no hizo la humanidad para sacarle de esa persona esa posible inclinación sexual que era diferente a los demás, pero que además era espantada, porque además precisamente por eso era una sociedad conservadora? Primero, en mi opinión, no hay manera de quitarle o ponerle, bueno, tal vez más testosterona, pero esa es su naturaleza. Esa es la química que tiene esa persona que recorre su sangre. Así como tenemos diferentes tipos de sangre, el A, el B, el O, bueno, pues también hay una química, testosterona, progesterona, que está rodeando nuestro cuerpo y que eso hace nuestra inclinación en parte. ¿Cómo la quitamos? Y la pregunta es, si es feliz psicológicamente esa persona que está guardando y que tiene miedo salir, como dicen por ahí, salir del closet. No, claro que no, no es una persona plena, no es una persona que se siente completa. ¿Por qué? Porque en este caso es una persona que no está siendo como, bueno, es decir, no está completa, no es, su ser no está manifestado como tal, en este caso por miedo al rechazo, por falta de comprensión, a veces suele darse por parte de la familia. Entonces, pues es como si esa persona estuviera luchando contra su propio ser para controlar esos impulsos y esos deseos por esa sexualidad que él está sintiendo, que está necesitando, pero que no está pudiendo manifestar. Entonces obviamente son personas que, hablando de la felicidad, pues son personas que pues obviamente no son felices. Y para ello quiero comentarles una experiencia que ahorita se me viene a la mente. En la época de la preparatoria yo estudié en Conalep, aquí en Teciutlán. En ese tiempo, conocí a un compañero de otra carrera, de ahí de la escuela. Hice amistad con él era un varón, pero sí él, abiertamente reconocía que su preferencia sexual era, homosexual. Él era gay, bueno, en su apariencia física, pues sí, él trataba como de tener ciertos rasgos, que de alguna manera demostraran su sexualidad. O sea, de repente lo veías con las pestañas rizadas, de repente lo notabas con labial en la boca, y pues bueno, era lo que en ese momento podía ir manifestando. De ahí recuerdo que hubo el festejo del Día del Estudiante, y bueno, ese día en la disco que se tuvo en ese entonces, pues esta persona, este amigo, se armó de valor y decidió ir a esa disco vestido de mujer. Fue así como su oportunidad de salir del closet, de mostrarse y de decirles, mírenme. Y lo que sucedió lamentablemente es que la directora de ese tiempo, No, di el nombre, di el nombre. Ah, no es cierto. no, la directora de ese tiempo, se sintió indignada, se sintió ofendida por cómo este amigo iba vestido a ese evento y no le permitió el acceso, así literalmente le cerró la puerta. Y a raíz de ese evento, ya ahí sí desconozco, no sé si este amigo decidió darse de baja de la escuela o lo expulsaron de la escuela, pero después de ese acontecimiento él dejó de asistir. Fíjate qué duro, ¿eh? Qué difícil, porque la vez pasada que tuvimos uno de nuestros programas, estuvimos un invitado y una de las cosas que me gustó mucho de nuestro invitado que platicó, dice, es que nosotros jóvenes necesitamos ser escuchados. Y allá en casita, por ejemplo, ¿cómo dices que te gustan los hombres si eres con características de varón?
cómo una mujer también puede decirle a sus papás que, y eso es lo que necesito que me contestes ahorita, pero bueno, sí, queridos amigos, lo que decía ella, ¿a qué te arriesgas? ¿Que te corran de tu casa? ¿Que ya no hablen contigo? ¿Que te traten como una persona, un animal raro, extraño? ¿A que no seas escuchado? ¿Qué consejo? Y perdón, antes, saludos a nuestro amigo Israel Flores Cortés, que nos está siguiendo por nuestra transmisión. Muchas gracias, Israel. ¿Cómo le dices, o sea, cuál es el consejo desde el punto de vista psicológico, Anita? ¿Cómo esas personas que todavía siguen no siendo felices porque saben que difícilmente se les va a escuchar, difícilmente se les va a entender, cómo pueden acercarse a sus papás? ¿Cómo pueden acercarse a estos directores de escuela, como tú dices, que pues no tienen esa aceptación, que todavía se espantan de que seamos diferentes y que haya diversidad? Pues es diversidad, o sea, queridos amigos, y es algo que la naturaleza nos dota, así como somos de repente medios pelones, otros pues de más cabello, otros más güeros, otros más morenitos, así, esa es la diversidad normal. Por dentro también tenemos diversidad. Hay quienes son propensos al tabaquismo, hay quienes son propensos al alcoholismo, hay quienes son propensos a la diabetes, y así generalmente, queridos amigos, no solamente la diferencia de los seres humanos está en el exterior, también en el interior. ¿Cómo entonces, Anita, puede acercarse un muchacho, un joven, hacia los demás para decirles, pasa esto? Bueno, primero que nada, es importante partir por la familia. Pues, o sea, si tú estás reconociendo ciertas características de tu sexualidad, ya tienes idea de cuál es tu preferencia sexual. Es importante que busques la manera de comunicárselo a la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, es principalmente papá, mamá, hermanos son quienes brindan ese primer apoyo, pero si tú consideras que va a haber ese rechazo, que no va a haber esa comprensión que tú necesitas, pues entonces tratar de buscar apoyos alternos, ya sea en familiares, pues ya no tan directos, a lo mejor el tío, alguien que pueda brindar ese apoyo. También apoyarse en los amigos. Muchas veces también eso ayuda a crear ese vínculo de apoyo, o inclusive también pues apoyarse a través de un profesional que a través de él pues te ayude a descubrir esa sexualidad, esa preferencia que empiezas ya a experimentar, y también para que puedas empezar a adquirir pues una manera de cómo comunicar, de cómo hacer llegar pues ese mensaje a quienes te importan, ¿no? Y bueno, ya hablando del ámbito social, pues una vez que tú comunicas tu preferencia sexual, pues hoy en día las leyes han ido cambiando. Ya se está tomando como grave la discriminación por una preferencia sexual. Entonces, por ese lado también eso lo debemos de tomar en cuenta, para que pues bueno, poco a poco vayamos también mostrándonos tal cual somos. Yo tengo una pregunta, Anita. Bueno, antes de entrar, que tengo otra aquí. Cuando tú encuentras, porque bueno, todavía insisto, la pregunta para nuestro auditorio es, ¿tú qué harías si tu hijo, tu hija, tu hermano o una persona muy cercana a ti resulta que es gay, lesbiana o cualquier de otro tipo de orientación sexual? Y dos, Anita, es recomendable, precisamente para quienes en la familia de repente pues nos sale nuestro hijo, nuestra hija con otra orientación sexual, ¿es importante acudir con un psicólogo a ayuda?
Sí, pues sí, porque principalmente lo que se da es una negación de la situación, porque estamos acostumbrados, ya lo decíamos al inicio, estamos acostumbrados a ciertos conceptos, a ciertos esquemas, es decir, la mujer tiene que estar con un hombre y el hombre tiene que estar con ¿Qué una dicen los mujer. papás? Sí, ¿Por no. qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a Exacto. mí? Yo qué Que hice mal. tantos hombres soy, Sí, ¿verdad? exacto. Mi Entonces, vieja que tan hembra es. sí, entonces se da mucho esa negación, ese coraje, por lo que están pasando. Después de esa negación pueden entrar de repente en empezar a aceptar, pero por el otro lado, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo se va a vestir ahora? Entonces viene ¿Qué todo. van a decir los Sí, vecinos? ¿No? ¿Qué van a decir los compadres? ¿Qué va a decir? Sí es sí, complicado, y ¿no? entonces es como de, ok, te acepto, entiendo que te gusta los hombres, pero ¿sabes qué? Aquí no, escóndete o actúa de esta manera porque no quiero que me vengan a preguntar. Entonces viene todo esa estado de confusión también de no saber. Inclusive también se presenta la ignorancia porque muchas veces ni siquiera entendemos esa preferencia sexual. Entonces, claro que sí, es recomendable buscar ayuda, buscar la atención de un psicólogo, porque a través de ese acompañamiento, pues bueno, lo que vamos a hacer es que podemos encontrar esa guía y ayudar a entender y comprender todo ese proceso. Miren, queridos amigos, es un prejuicio precisamente porque al no saber exactamente por qué suceden este tipo de diferencias entre los seres humanos cuando estamos acostumbrados a que el hombre es hombre y la mujer es mujer, pues precisamente podemos ser em, muy peyorativos, muy ofensivos, muy humillantes al tratar a otro ser humano que es igual a nosotros, con una diferencia de que así como es diferente en su color de piel o en su cabello, así es diferente en su inclinación sexual y que además no tiene absolutamente nada de malo. Y otro problema, Anita, que entiendo que precisamente a causa de la sociedad, por eso siempre he dicho, queridos amigos, miren, la intención de nosotros al llevar este programa y otros más es precisamente tratar de compartirles un poquito de la ciencia que actualmente está y lo que vamos descubriendo poco a poco, porque una sociedad más culta, más conocedora, siempre va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, Anita, ¿qué es ese otro problema? ¿A los cuántos años me puedo dar cuenta realmente de mi orientación sexual? Porque hay muchos chicos adolescentes, pues que tienen novia, ¿no? Yo he sabido de muchas personas que tienen novia y pues andan como noviecitos y a los pocos años pues resulta que pues que no, que terminaron aceptando o descubriendo que en realidad pues son homosexuales, les gustan personas del mismo sexo. ¿A los cuántos años se puede descubrir esto? Puede ser que incluso a los 40 o ¿cómo? Porque luego también se habla mucho de eso, ¿no? Sí, al principio se creía que la sexualidad como tal, bueno, estas preferencias sexuales, pues bueno, ya se vienen a empezar a manifestar en la adolescencia, porque es cuando la persona, pues bueno, ya está cambiando con todos esos procesos biológicos que se dan en esta etapa. Entonces ya es cuando de cierta manera se empieza a manifestar ese deseo por el sexo contrario o por el mismo sexo. Pero con los últimos avances que se han estado dando al respecto, se ha descubierto que la sexualidad se manifiesta desde muy temprana edad. Básicamente es desde que somos niños, desde que somos pequeños, desde que el niño empieza a explorar, a tocar su aparato reproductor, sus genitales, desde la manera en cómo va socializando con la familia, con las personas que están a su alrededor. Entonces, a partir de ahí es como se viene manifestando. Entonces, al llegar a la adolescencia es cuando de cierta manera la persona ya empieza a explorar, a relacionarse. Entonces ya ahí es cuando empieza a darse ya esta preferencia sexual. También
ha habido casos donde hay personas que durante la adolescencia pues han estado con mujeres, han estado con varones, han sido bisexuales, pero ya hasta llegar a una edad adulta, ya pasando de los 20, ya es cuando definen su orientación sexual, ya es cuando dicen, pues yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy bisexual, soy asexual, o con toda esta variedad de la que explicábamos al inicio. Y además no tiene nada de malo, queridos amigos, no tiene nada de malo, por ejemplo, que si somos papás de un niño y de repente, pues, le gusten los vestidos de niña, o los colores de niña, o los juguetes de niña, pues simplemente vayamos viendo que primero querer mucho a nuestros hijos, respetarlos mucho, aceptarlos mucho, comunicarnos mucho con ellos, y finalmente aceptarlos y pues ya ir viendo que a lo mejor nuestro hijo pues tiene algunas conductas que pues más o menos me van dando una idea de su orientación, ¿no? Pero no tiene nada de malo, ¿verdad? No, claro que no, es parte de su ser, es parte de su desarrollo, y algo que también debemos entender es que como sociedad, pues cada día estamos cambiando, nuestro entorno está cambiando, entonces pues obviamente nosotros estamos evolucionando y también tenemos que poco a poco ir dejando esos prejuicios que fueron heredados por la familia, por los abuelos, porque simplemente no es lógico. Yo no puedo hacer encajar a un adolescente con una idea de hace 20 años. Para empezar, ese adolescente de hoy ya no es la misma persona. Lo que hay en este momento es totalmente diferente a lo que existía, no sé, 10 o 20 años atrás. Entonces, por eso es importante empezar a cambiar, entender eso. Y además de que, bueno, gracias a los adolescentes y a los jóvenes, queridos amigos, la sociedad ha ido evolucionando. En algunas cosas buenas y en algunas cosas malas, me queda claro, pero pues gracias a los guerreros, a los revolucionarios, a los que son, que no están siempre de acuerdo con las cosas, es como se han inventado actualmente pues todo lo que conocemos, ¿no? Ahí está, pues todos los que inventaron las computadoras, los sistemas, desde la lámpara, el foco, el automóvil, todo eso, queridos amigos, que han sido ideas revolucionarias y que han hecho precisamente, bueno, así como cambia la tecnología, pues vamos encontrando que no solamente existen los heterosexuales, ¿sí? Los hombres y mujeres como los conocemos, sino también gente que es diferente y que también es un ser humano, también llora, también siente, también tiene necesidades. Incluso hay gente que es asexual, no le interesa mucho el sexo, puede tener una vida perfectamente sin ningún problema, pero pues en cuanto al sexo se refiere, pues es un tema que no le interesa, ¿no? Y no tiene problemas. Sí. Anita, una última pregunta. ¿Tú crees que en la química de nuestro organismo pueda ir cambiando, pueda evolucionar en cuanto a que a lo mejor a los 17 años tengas una química muy baja de testosterona y llegues a los 25 y tu testosterona esté más alto y te haga precisamente ciertas inclinaciones diferentes hacia la sexualidad? Sí, sí se puede dar. De hecho, pues bueno, hoy en día se sabe que toda esta cuestión hormonal pues es algo que depende mucho de la función de nuestro sistema endocrino, y que también hay una parte en nuestro cerebro que es muy pequeña, que se llama hipófisis, que hay algunos científicos que la denominan como el tamaño de una almendra, porque en realidad es muy pequeña, pero a través de todo ese funcionamiento es como pues bueno, se va dando esta alteración, estos niveles de la segregación de hormonas. Entonces ahí también estaríamos hablando de más factores biológicos, genéticos, ambientales que pudieran influir para que se diera esto. Hasta la comida, yo creo, ¿no? Sí, hasta lo que ingerimos, sí, porque pues somos exactamente lo que comemos, ¿no? Sí, entonces, pero yendo a su pregunta, yo considero que sí pasa. Sí, yo también considero que sí, queridos amigos. Es muy importante admitir
y aceptar. Dicen los científicos que cada 7 años nuestro cuerpo cambia completamente, es decir, se renueva celularmente, totalmente, todo el cuerpo humano cada 7 años. Imagínense, si somos nuevos seres por esa renovación, imagínense la química, cómo no va a ir cambiando, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, hay glándulas como el páncreas que produce la insulina y que, bueno, a través de los años, pues ya no funciona igual o deja de funcionar. Me queda claro que ya el tanto de insulina que segrega ya no es el mismo y entonces vamos cambiando. Incluso tenemos que ir cambiando nuestros hábitos. Por eso es que cuando somos niños, pues nos encanta el dulce, pero tenemos un páncreas nuevecito, no pasa nada, ¿no? Los niños comen y comen dulces, no pasa nada. Sin embargo, llegamos a determinada edad, nuestro páncreas ya no funciona igual y entonces pues va cambiando. Eso así es todo, queridos amigos. Entonces, en ese orden, queridos amigos, nuestro tema, en el sentido de que si la orientación sexual perturba hasta la fecha o puede perturbar hasta las fechas nuestra vida, pues me queda claro que sí, porque no estamos acostumbrados a esta diversidad, no estamos acostumbrados a que veamos de repente pues gente que es diferente, porque nos acostumbraron, digo, hasta la iglesia hasta hace pocos años, no sé todavía en qué parte esté, pero al parecer hasta el uso del preservativo, hasta hace unos años no lo aceptaba la iglesia, ¿no? Sí, todo lo relacionado con sexualidad era malo, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el tema del aborto, el tema de la pastilla del día siguiente. Entonces, todo eso que tiene que ver precisamente con la sexualidad humana, pues visto desde el punto de vista religioso, pues sí es algo malo, es algo que todavía se considera tabú. Entonces todavía pues falta mucho para ir disminuyendo ese rechazo hacia todo esto. Por eso yo sigo insistiendo, queridos amigos, que la única forma de tener una mejor calidad de vida es aprendiendo, educándonos, teniendo cada día más conocimiento. Nos falta muchísimo, obviamente, claro que sí, porque además, insisto, se van descubriendo cosas nuevas. Y bueno, pues la última recomendación, Anita. Bueno, yo concluyo con lo siguiente, en cuanto a la presentación del tema, si las preferencias sexuales aún nos perturban, claro que sí, pero también es importante darnos cuenta que esta y esta variedad de las preferencias sexuales se está dando, ya es una realidad, entonces quiere decir que tenemos que también empezar a adaptarnos a ella. En vez de negarnos, simplemente es adaptarnos y poco a poco ir entendiendo cada una de sus manifestaciones. Así es, y bueno, pues aparte que no privemos a toda esta gente de ser felices. Aceptemos que son seres diferentes como cualquiera de nosotros, incluso entre los mismos varones. Somos diferentes, tenemos un nivel de testosterona diferente, de progesterona igual. Entonces, pues no somos iguales ninguno de los seres. Entonces, ¿por qué negarles esa felicidad? ¿Por qué negarles ser escuchados? ¿Por qué negarles el tener una vida plena? Así que, bueno, queridos amigos, espero sus comentarios en este programa. Y bueno, pues igual se queda allá de tarea la pregunta en casita, en donde nos estén escuchando. ¿Qué harían ustedes si su hijo, si su hija, si su hermano, hermana o alguna persona muy cercana a ustedes fuera gay, lesbiana o alguna otra persona de inclinación sexual? Bueno, queridos amigos, este ha sido su programa Caminemos Juntos. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.